Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar nueva vez con nosotros. Abinader Fortunato y un servidor. En esta ocasión conversaremos con el doctor Yotin Curi Hijo, una persona que se ha desenvuelto en distintos ámbitos, no solamente la parte jurídica de su carrera de Derecho, sino que ha sido miembro de la primera camada de jueces del Tribunal Constitucional Dominicano. De muchos temas podemos hablar con el doctor Yotin Curi Hijo. Bienvenido, y lo que primero quisiera tratar es, por su vasta incursión en el tema de Haití, lo atinente a esa penetración constante, masiva, excesiva que hemos tenido durante años de personas que sin documentación alguna pues entran a nuestro territorio y permanecen. ¿Qué consecuencias a través de los años que se pueda mencionar que nos ha marcado ha traído esta situación? Sí, muy bien, muchas gracias. Pero antes que nada, darle las gracias a Gregory y a Abinader por la invitación. Dos viejos amigos, caray. Con relación a tu pregunta, fíjate, ciertamente, no sé si te has fijado que he venido escribiendo en las últimas semanas en los diarios digitales sobre el tema haitiano. Es algo que, bueno, se ve a simple vista en todo el país como esa penetración incesante, permanente y descontrolada de inmigrantes está cambiando incluso la composición, no solamente está desplazando la mano de obra dominicana, sino que está cambiando incluso la composición de nuestro pueblo. Y qué te digo, todo flujo migratorio debe tener límites, como en todas partes. Normalmente se estima que es un porcentaje, nunca más de un 5%, como mucho un 10% de la población, pero aquí sobrepasa con creces ese porcentaje. Entonces, lo peor de todo es que los gobiernos que hemos tenido después de la muerte de Trujillo han ido bajando la guardia de manera constante. Con Balaguer hubo ciertos controles, ya con Leonel y con los gobiernos del PRD es cuando comienza realmente a ese flujo fuerte. Se intensifica en los gobiernos de Leonel y también en los de Danilo Medina. O sea que de ese tiempo a esta parte hemos visto cómo sencillamente no tenemos ni una política migratoria, ni tenemos frontera, ni tenemos nada. La frontera no es más que algo simbólico. Entonces me puse a estudiar los diferentes acuerdos que hemos suscrito, sobre todo el acuerdo de 1938, que fue producto del desafortunado suceso de 1937, de aquella matanza de Trujillo, cuyo número todavía es indeterminado, el número de muertos. Entonces se suscribió en ese entonces un acuerdo en el 38, donde los Estados Unidos, sobre todo Franklin Roosevelt era el presidente, Laredo, el presidente de México en aquel entonces, Laredo era el de Cuba y Cárdenas de México, Lázaro Cárdenas, presidente de la Revolución Mexicana, fueron garantes de ese acuerdo. Y él mismo establecía que debían respetarse y contener los flujos migratorios tanto de aquel lado como de este lado de la isla. Fueron los garantes de ese acuerdo. Pues bien, ese acuerdo se respetó mientras Trujillo estuvo vivo. Una vez haber desaparecido, hemos visto cómo los Estados Unidos, que fueron el principal garante, es hoy el principal promotor de esa invasión pacífica, continua e ininterrumpida hacia el suelo patrio. Y precisamente lo que vengo criticando en mis artículos, cómo es posible que estos cambios en la política exterior norteamericana sean tan lesivos, porque es lo que en este caso para nosotros, porque es que nadie quiere asumir el problema haitiano, es un problema de la comunidad internacional, pero no es un problema exclusivo del pueblo dominicano, ese es el tema. Fíjate que se dictó la sentencia 168-13 cuando todavía estaba en el tribunal, y poco después vino la ley 169-14 para legalizar con cualquier tipo de documento, hay diferentes grupos en la ley, a todos los extranjeros indocumentados. ¿Y cómo influye o cómo se explica que Estados Unidos, la crítica que usted le hace, influya en esta migración desproporcionada hacia nuestro país
y no asumamos que los responsables somos nosotros, por la razón que sea, que lo hemos venido permitiendo. Así es. Mira lo que pasa, Gregory. Estados Unidos, claro, es de los promotores, Francia y Canadá, fundamentalmente, que son los que alientan que la solución sea de este lado de la isla. Porque se hizo un estudio en el 49, donde las Naciones Unidas ya decían en ese entonces que había que fomentar, alentar emigraciones de familias enteras de haitianos hacia otras islas del Caribe que tuviesen un tronco común con ellos. Para que no volvieran. Para que no volvieran. Era una migración sin retorno. Okay. Y que ese problema se fuese repartiendo entre todas las islas del Caribe, pero no ha sido así. El problema, precisamente, respondiendo a tu pregunta, es que lo hemos tenido que asumir fundamentalmente los dominicanos. ¿Y qué pasa entonces? Que no, nuestros gobernantes haber incurrido en una enorme deuda externa, es decir, hemos perdido la soberanía económica. Entonces, los préstamos vienen condicionados a que se flexibilicen las políticas migratorias y por eso ustedes ven que los distintos gobiernos se hacen de la vista gorda con ese problema y la frontera es sencillamente algo simbólico, ahí cruza quien quiera. Yo he estado en varios puntos fronterizos y me doy cuenta como que ahí no hay, los controles son muy escasos. Pero es cuestión también de actitud y de postura, porque sí. Hay que recordar, por ejemplo, el doctor Joaquín Balaguer en 1994-95 recibió... Sí, pero por eso le costó 2 años, por eso le recortaron el periodo. Para no permitir que aquí se instalaran los campamentos. Que se portó 18 campamentos, claro, de refugiados se negó y fue una actitud muy honrosa del doctor Balaguer en ese entonces, que lo reivindica históricamente, porque hay que reconocer que se portó bien en esa ocasión. Claro, por eso le costó 2 años el recorte de su mandato. Y vinieron las elecciones del 96. Por lo que te quiero decir, Gregory, sí, necesitamos gobernantes que asuman posiciones fuertes, dignas con ese problema haitiano, pero el problema es que hemos perdido la soberanía económica, es decir, el endeudamiento externo. Hay sectores que le atribuyen, Jotin, a las últimas administraciones de gobierno, incluso sectores haitianos que decían que las fronteras estaban borradas en los últimos 10 años. Sí, claro, eso es parte de esta nueva ola que hay actualmente, de que las fronteras son simbólicas, pero fíjate tú cómo Trump protege su frontera con México para contener, cómo numerosos países en Europa también se han visto en la obligación de contener los flujos migratorios. En Europa también han tenido que hacer lo mismo, porque el norte de África se ha desbordado hacia Francia, España, Italia. En fin, una cosa es decirlo, proponer ese tipo de política, de movimiento de personas y de capitales, y otra implementarlo, porque todo hay que preservar siempre el interés nacional de cada país. ¿Cómo tú ves entonces la postura del presidente Luis Abinader de cara a las nuevas corrientes, a la postura frente a Estados Unidos y la actitud de cooperar con el gobierno haitiano para tratar de disminuir un poquito? Me parece, hasta ahora creo que él está consciente del problema haitiano, que el hecho, yo no creo que el tema del muro sea la solución, no es que esté en contra en absoluto, creo que podría ayudar, pero esa no es la solución. La solución es un control efectivo, Abinader, un control efectivo de la frontera, que se cumpla la ley, pero volvemos a lo mismo. Yo tengo amigos militares de muy alto rango que me han dicho, óyeme, nosotros queremos, pero si recibimos las órdenes de los políticos de que flexibilicen, así mismo me dijo, flexibilicen, entonces digo, óyeme. Pero también no. O sea, es que son órdenes que vienen y eso viene, reitero, por haber perdido la soberanía económica, por el endeudamiento externo, por ahí es que no tienen agarrado. Oye, me decía Albuacel, acuérdate, un jurista francés viejo, que al hombre al toro se le ata por los cuernos y al hombre por la palabra. Yeah. Y decía Thomas Mann en La Montaña Mágica, en uno de sus diálogos, que el hombre es independiente
cuando lo es económicamente. Lo mismo los países. Estos países pobres como el nuestro, con ese endeudamiento externo, no tienen soberanía económica, entonces están sujetos a los préstamos internacionales que vienen condicionados a ese tipo de políticas migratorias. Pero también, entonces, respondiendo a tu pregunta, Abinader, el presidente puede que tenga buenas intenciones, pero ¿hasta qué punto podrá ejecutarlas? ¿Hasta qué punto lo dejarán? Eso es lo que está por verse. Ojalá que asuma, así como lo hizo Balaguer en el 94, una posición firme con ese tema, porque sencillamente lo que está en juego es el interés nacional y la supervivencia del pueblo dominicano. Pero también, Yoti, los guardias se nos quebraron en la frontera. ¿Los guardias? Los guardias dominicanos, el ejército dominicano, se quebró en la frontera durante más de 5 décadas. La parte migratoria es verdad que tiene un componente de pobreza con un país tan asocial desde el punto de vista institucional, pero también las instituciones nuestras internas, al margen de la política norteamericana, los militares dejaron pasar miles y miles de haitianos durante 3 o 4 décadas. Eso es verdad. Cobrando dinero. Cobrando dinero, la corrupción, eso es verdad. Yo llegué a ver eso también, así es cierto, es cierto. Y era un premio incluso para los cónsules dominicanos en Haití, venían millonarios todos porque vendían visas y todo eso. Así es. Todos los días. O sea, era un negocio lo que había en la frontera, eso es verdad. Y en eso nosotros también tenemos mucha culpa. Pero es un cúmulo de cosas, Abinader, es un cúmulo total. Eso que tú dices es cierto. Y un sector empresarial también, que la mano de obra haitiana le beneficiaba. La nueva capital haitiana, la nueva capital dominicana la han hecho los haitianos. Así con salarios bajos en tiempo. Así es. Y el tema agrícola. Así es. Mira, yo leí un artículo muy interesante sobre eso que tú estás planteando, de una señora, ahora no recuerdo, hace ya aproximadamente un mes, que decía que lo que ha venido ocurriendo con la República Dominicana después de la desocupación norteamericana del año 1924 es una sustitución de la población. ¿Qué han hecho los norteamericanos? Sencillamente han sido generosos en la concesión de visas y residencias a muchos dominicanos para que emigren a los Estados Unidos, entonces suplantar la población gradualmente, y esa política viene desde entonces. Primero comenzó con el tema de la mano de obra para los ingenios azucareros y luego continuó de esa manera, y eso se ha venido haciendo de manera gradual, poco a poco, y estamos en la situación actual. Esa es una tesis interesante, pero que tiene lógica. Yo leí ese artículo, ahora lástima, ahora no recuerdo el nombre fue una señora que lo escribió, pero muy bien planteado el problema. Hay una política que se denominaba dominicanización de la frontera dominicana. Sí, cuando Trujillo. En época de Rafael Leónidas Trujillo. Sí. 2 puntos en ese aspecto. ¿Cuál era la base de esa intención de Trujillo? Y en estos momentos, ese criterio que tenía Rafael Leónidas Trujillo, si se pudiese aplicar una dominicanización en este momento, ¿sería viable, sería prudente, sería practicable hoy día? Sí, mira, esa fue una buena medida del régimen, la política de dominicanización fronteriza, y el ideólogo de eso fue Peñavalle. Ciertamente había que establecer, ¿verdad?, condiciones idóneas de vida en la frontera para que eso fuese posible, dar facilidades, otorgamiento de tierras y condiciones para fomentar la agricultura y la ganadería. Pero ¿qué ocurrió? Que luego con los años todo eso se descuidó y esa gente emigró hacia acá. Ahora tenemos una ley de incentivo fronterizo, que esa ley ha sido incluso atacada por grupos empresariales quienes han dicho que esa ley crea privilegios para aquellos que se asienten en la frontera. Eso se discutió. La dejaron vencer inclusive. Sí, yo creo que se está renovando, se renovó. Pero sí, se le dio vigencia. Sí, pero yo recuerdo que ese recurso se conoció en el Tribunal Constitucional, queridos amigos, cuando yo estuve allí, y afortunadamente se rechazó esa pretensión de un grupo de empresarios que querían que esa ley fuese declarada inconstitucional por los supuestos beneficios que ofrecía. No, el tribunal dijo, esa ley está muy bien. Si ustedes quieren, en lugar de criticarla, cójanse a los beneficios de esa ley, punto. Porque hay que crear condiciones adecuadas en la frontera
para evitar precisamente la despoblación, como es el caso de Pedernales, de Jabón, que la gente venga hacia acá y entonces todo ese territorio hoy lo ocupen. Hay más ciudadanos haitianos que dominicanos. El 50-60% de esas provincias fronterizas es de población haitiana. No nos perdamos en eso. Eso es producto precisamente, como decía Abinader Fortunato, también tiene mucho que ver los empresarios, que en su afán de obtener mano de obra barata, a ellos les conviene, porque hay un sector que se lucra de ese negocio. Pero el país se ha ido perjudicando. Y entonces hoy tenemos una población creciente, ya hacen huelga, incluso aquí exigen una serie de derechos y en fin, ya no hay controles. Y debe haber, en todo país tiene que haber siempre control de la población foránea. Hay un asomo de intención por parte del actual presidente de la República de regular, normar algunos aspectos de la relación con Haití. Vimos que Jovenel Moïse y él firmaron un acuerdo recientemente, hace 2 meses. Ese acuerdo tiene profundidad, le ve a algo concreto. Bueno, vi también que, sí, el acuerdo yo creo que sí, que siempre que se cumplan, porque ese es el tema, siempre que se cumplan, los acuerdos siempre son buenos. Vi que también el actual presidente Abinader está gestionando para que se hagan hospitales en Haití, préstamos y eso. Y que fue más o menos lo que hizo Leonel cuando inauguró una universidad, que incluso fue agredido allí en Haití, porque cuando la fue a inaugurar. ¿Qué te digo? Ellos tienen claro que las inversiones hay que hacerlas, pero de aquel lado, sí hay que hacerlas, yo estoy de acuerdo. Y también de este lado, porque hay que crear condiciones de vida adecuadas en la frontera. Pero fíjense ustedes que esta ley de incentivo fronterizo ha sido impugnada por los propios empresarios industriales nuestros, quienes han alegado que esa ley que genera privilegios para los que se instalan en la frontera, por Dios. O sea, con ese tipo de mezquindades no vamos a llegar nunca a ningún sitio, porque sencillamente sí, hay que crear condiciones de vida en toda la línea fronteriza y en todas las provincias de esa zona, para evitar también estos cordones de miseria que se crean alrededor de las grandes ciudades, entiéndase la capital y Santiago, porque la gente migra en búsqueda de mejores condiciones de vida. Bien, tenemos que hacer la primera pausa comercial. En breve retornamos con el doctor Yotin Curi, aquí en la hora 22. Como decía al inicio del programa, el doctor Yotin Curi, podemos tratar con él diversos aspectos de la vida nacional, en diferentes áreas. Una de ellas es el Tribunal Constitucional. Usted tuvo el honor como jurista dominicano de pertenecer al primer staff de jueces de ese órgano que fue creado a raíz de la modificación de la Constitución Dominicana en 2010. Su paso por allí, ¿qué usted nos puede mencionar? ¿Cómo no? Fíjate, el tema del Tribunal Constitucional es una pasión, Gregory, que viene desde hace muchos años. Yo recuerdo, siendo estudiante, cuando el doctor Salvador Jorge Blanco sometió un proyecto en el 78, cuando era senador, pero sometió un proyecto para que se creara lo que se denominaba en aquel entonces el Tribunal de Garantías Constitucionales. El proyecto creo que fue aprobado en una de las cámaras, luego no fue aprobado en la otra. El asunto es que el debate viene de lejos. Recuerdo los artículos que publicaba en El Caribe don Ramón Tapia Espinal, el doctor Pina Acevedo, mi padre, hablaba mucho del tema. Es decir, yo he estado siempre involucrado, siguiendo el debate desde muy joven, desde antes que estuviésemos en la universidad. Viene la necesidad de crear ese tribunal. Ya finalmente, en la reforma de 2010, es cuando se logra la aprobación. Entonces tuve, como tú bien has señalado, el honor, el privilegio de ser parte de la primera matrícula de jueces. Es una experiencia interesante. Uno aprende, el aprendizaje que se adquiere ahí es sencillamente, fue algo fuera de serie. Los 7 años que estuve allí, aprendí, óyeme, ustedes no se imaginan, sobre todo en lo que es la justicia constitucional, el tema, porque antes
nosotros teníamos el criterio de que la Constitución no se interpretaba, era lo que decía, punto. Decían los abogados cuando yo ejercía activamente que la Constitución es de interpretación estricta. Eso no se interpreta, es lo que decimos. Y no es así, no es así. Lo que pasa es que nosotros no teníamos un desarrollo de una cultura constitucional. La Constitución sí se interpreta y sí se desarrolla. Países como Colombia, que comenzaron hace tiempo aquí en América, allá tienen una cultura muy desarrollada en el tema constitucional. España, de la cual asimilamos muchos aspectos en la Constitución del 2010, en la reforma del 2010, también. Entonces, ya son países que vienen con una tradición bastante prolongada en el desarrollo del derecho constitucional, y eso nos permitió sentar las bases de lo que es hoy el Tribunal Constitucional. Dictamos sentencias muy emblemáticas, volviendo al caso haitiano, la 168-13, que fue una sentencia que marcó la frontera jurídica en el tema de la nacionalidad. También la 256-14 con el tema de la Corte Interamericana, cuando el instrumento de aceptación que debió haber pasado por el Congreso no pasó y el tribunal lo declaró inconstitucional. Es decir, nosotros en esa sentencia entendíamos que somos parte de la convención, pero no de la Corte. Yeah. Sobre todo que la Corte también nos viene condenando sistemáticamente con ocasión de la denuncia de haitianos que alegan ser dominicanos. Es decir, nosotros sentamos las bases y muchísimas sentencias. Se declaró, recuérdate, la inconstitucionalidad del Colegio de Abogados. Se tuvo que reformular todo eso, someter una nueva ley. Se dictaron innumerables sentencias. La que te denominaba ahorita sobre incentivo fronterizo, que se quería que anular esa ley, el tribunal dijo que no, que esa ley había que mantenerla. Es decir, el aprendizaje es realmente es muy enriquecedor y es una labor interesante porque tú entras en contacto con aspectos que no lo ves desde el punto de vista del ejercicio. Tu visión ya como juez te cambia sustancialmente la forma de ver el derecho, de ver incluso hasta la vida. Es decir, es una experiencia, sobre todo para los que no habíamos sido jueces previamente, como fue mi caso, resultó una gran experiencia. Y esas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional son acatadas por las instituciones gubernamentales del país y por las instituciones. Fíjate, también. Esa es una buena pregunta. Con eso hemos tenido problemas. Nuestra precario desarrollo institucional ha motivado que muchas instituciones no cumplan, no quieran acatar las sentencias. Entonces se creó una unidad de seguimiento dentro del tribunal para verificar que las sentencias se cumplan. En su origen no estaba previsto ese departamento. No, en su origen no, porque no se supone que eso ocurra. Hubo que dominicanizar esa parte. Las sentencias del Tribunal Constitucional son precedentes vinculantes, dice la Constitución, para todos los poderes públicos. Pero en la práctica no lo ven así. Sencillamente, muchas instituciones ignoran la sentencia del tribunal. Con relación a eso, el caso más emblemático fue el de la 168-13. Recuerden ustedes, señores, cuando el presidente Danilo Medina envió a un funcionario a desvincularse de esa sentencia, a un organismo internacional, cuando la Constitución establece que son precedentes vinculantes. Es decir, cuando ustedes ven, es un tema cultural, amigos, es un tema cultural. O sea, es un precepto constitucional, son de cumplimiento obligatorio, pero los políticos, que son los que manejan las instituciones, muchas veces se niegan a acatar los fallos del Tribunal Constitucional. De ahí la necesidad de que se haya creado esa unidad, que creo que no sé cómo seguirá después que yo salí, porque ya han pasado 3 años, 2 años y pico, pero estaban en eso y creo que está funcionando y esa unidad está vigilando de que los fallos realmente se cumplan. Y eso es fundamental, porque si no, ¿a dónde vamos a ir institucionalmente si las sentencias no se cumplen? La evolución del Tribunal Constitucional que ha tenido, ese relato que usted tiene de pesar con respecto, por ejemplo, al no acatamiento de sentencias, en esa evolución se han cumplido los objetivos por los cuales fue creado el tribunal. Sí, yo creo que sí. Creo que el tribunal ha hecho una buena labor hasta ahora.
las sentencias que se han dictado han contribuido a afianzar la cultura, nuestra democracia, lo que es el derecho constitucional, el cumplimiento, pero nosotros también arrastramos esa precaria institucionalidad que en la práctica es un escollo, es una dificultad, porque como mucha gente no sabe todavía lo que es el tribunal, y qué te digo, cuando las sentencias no les favorecen a determinados sectores importantes o instituciones del Estado, entonces se niegan a cumplirla, pero están obligados a hacerlo, porque ahí es que está el tema. De nada sirven los preceptos constitucionales si no lo cumplimos en la práctica, si no lo acatamos y los hacemos cumplir de manera coercitiva. Entonces, ese es el problema, es un tema institucional, de cultura institucional, donde está el fallo de la sociedad dominicana, y mientras no logremos que nuestras instituciones se afiancen, vamos a estar arrastrando todos estos problemas, señores. Y con esa experiencia, doctor Oyotte Incuy, con esa experiencia en el Tribunal Constitucional, su primera experiencia y la primera experiencia para el país, sí, ¿cómo visualiza entonces el Estado de Derecho en la República Dominicana, su perspectiva y su relación con la parte política? Se está quejando prácticamente de que la posibilidad de que funcionen, de que se ejecuten las decisiones del tribunal. ¿Cómo lo visualiza usted? Yo creo que sí. Creo que el tribunal ha contribuido al afianzamiento del Estado de Derecho. Nosotros teníamos una visión cultural del derecho francés, que entendíamos que el derecho francés considera la ley como norma suprema, la voluntad del legislador, pero ya con la cultura y el desarrollo del derecho constitucional, esa esfera se ha trasladado ya a lo que es la Constitución, que es como debe ser. Entonces ya la Constitución es la ley fundamental no es algo pétreo, sino algo que se aplica, algo que está en constante evolución, y el Tribunal Constitucional es que se encarga de darle sentido y contenido a esa ley fundamental, que es nuestro supremo estatuto político. Y de ahí el desarrollo de todos esos conceptos que se han venido haciendo desde la fundación del tribunal hasta ahora, que han contribuido, repito, mucho al afianzamiento del Estado de Derecho y a hacerlo más sólido. O sea, yo creo que sí, que ha cumplido su misión y se debe seguir fortaleciendo esa dinámica. De ahí la importancia de que quienes ya accedan a ese órgano sean personas con la debida capacidad y los méritos suficientes para que se preserve, porque es un órgano que es importante realmente para la democracia de nuestro país. ¿Y el liderazgo político y los partidos? Bueno, tú sabes que en los partidos consustanciando lo que usted acaba de decir, en el tema con las propias leyes, las disposiciones, las ejecuciones. Bueno, los partidos políticos son los que en definitiva deciden y escogen los miembros del tribunal, porque recuérdate que el Consejo Nacional de la Magistratura son fundamentalmente políticos. Antes era el Senado que escogía a los jueces. Ahora con el Consejo y las vistas públicas, por lo menos, hay una mayor, vamos a decir, la gente está más consciente de quiénes son los candidatos, quiénes se evalúan, aunque no deja de intervenir la influencia política. Pero lo ideal es que mientras menos influya, mejor. Porque recuerda que cuando la política interviene en demasía en la conformación de los órganos de justicia, no deja de debilitarse nuestras instituciones, porque siempre los políticos tienen intereses en manejar ciertos temas. Siempre tienen intereses, temas trascendentales, como lo podría ser en este caso el tema del aborto, temas de esa naturaleza, el tema de la nacionalidad. O sea, siempre tienen una orientación y tratan de alguna manera u otra de que sus posiciones, ¿verdad?, de influir en sus posiciones, pero ahí ya interviene lo que es el juez. El juez tiene que anteponer siempre el interés nacional a lo que son sus simpatías políticas, a lo que son sus amistades personales, ¿verdad?, vínculos y todo eso. Siempre lo fundamental es tener como norte el interés nacional. Eso para mí es fundamental. Me gustaría conocer la transformación y la adaptación y adecuación que se presenta en un ente humano, como es el caso suyo,
luego de permanecer 7, 8 años en un tribunal de tanta exigencia. Entonces, ese profesional, ¿cómo se adapta a vivir esa nueva jurídica ahora? Bueno, mira, es una buena pregunta. Tú sabes que al ser designado juez, tuve que, obviamente, que abandonar mi ejercicio, mi oficina, todo. Y ahora estoy comenzando prácticamente desde cero. Estoy reiniciándome. Y la gente no se imagina lo difícil que es. Porque imagínate, casi 10 años fuera del ejercicio, es como comenzar de nuevo. Ya tú no tienes, tus clientes, la mayoría ya han ido a buscar otros abogados porque nadie te va a estar esperando. Entonces es como comenzar de nuevo. Ahora, a mí me me gustan ambas facetas, tanto la de juez como la de abogado, pero la de abogado obviamente uno cuando me dice un amigo, cuando tú te juramentas como abogado, no como juez, lo de juez viene de manera accesoria. Yeah. Entonces, para mí me gusta más la labor como abogado, porque obviamente, tú sabes, Gregory conoce bien cuando iba por allá con Corporán, por la oficina del viejo, que nos vio cuando comenzábamos a ejercer. Esa es la formación original de uno. A mí me gusta mucho el ejercicio. ¿Y qué te digo? Cuando uno se sacrifica y va a una posición de ese tipo, uno pierde mucho porque pierdes tu clientela, tienes que volver otra vez a recomenzar, cosa que no es fácil. Por eso te digo que ya para uno volver a ocupar una posición pública tendría que pensárselo muy bien, pero muy bien. Dentro de lo que se puede mencionar por eso del secreto profesional, un juez, el Tribunal Constitucional, ustedes, hay situaciones que determinadamente tienen que ver con el aspecto político, con los aspectos de poder empresariales. Así es. Esas intenciones de resolver, de ayudar, de intervenir en cualquier asunto de uno de esos poderes, empresarial, político, ¿cómo llegaban a ustedes? ¿Cómo llega a un juez una sugerencia, una petición de un político, de un empresario? ¿Qué se puede mencionar de eso? Bueno, no. Mira, se dan acalorados debates en todas las sesiones de los plenos de los tribunales colegiados, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y todo eso. Pero tú te das cuenta cuando ya estás dentro de que no, realmente son luchas de argumentos y de posiciones. ¿Se sienten presiones? Sí, pero eso ya depende de la personalidad del juez, que tú aceptes ese tipo de cosas o no. Yo nunca me vi tentado, ni nadie o sea, conmigo eso no ocurrió. Pero usted tiene amigos políticos. Sí, pero no. Siempre mi criterio era el que prevalecía, el que yo tenía sobre un expediente, no el que me pudieran sugerir o decir o inducir, nada de eso. De manera que sí se dan debates a veces muy acalorados entre los miembros de los tribunales colegiados y discusiones que pueden a veces subirse de tono, pero a final de cuentas todo se resuelve mediante la votación. ¿Qué opinión tiene del doctor Milton Ray Guevara? Bueno, un buen presidente para la primera matrícula de jueces, porque es una persona experimentada que maneja la materia y sabe manejar las diferentes posiciones ideológicas dentro de los miembros de un órgano colegiado. ¿Y Yotincuri y política? ¿Yotincuri y política? ¿Política mía? ¿Usted? No, tú sabes que yo nunca he sido, Gregory, político. Obviamente todos tenemos nuestras simpatías, pero yo nunca he militado en partidos políticos. No, estoy hablando a partir de, ¿podría interesar en algún momento? La política, bueno, eso no creo, porque fíjate, si ya anteriormente no lo fui, ya como que a esta edad es un poco cuesta arriba, uno ya después de viejo iniciarse en actividad política. Ese nivel de modestia del doctor yo no lo conocía. Usted se ha dicho viejo. Ya después de cierta edad iniciarme en política como que no es quizá lo más recomendable. Claro, uno nunca descarta nada. Pero yo lo que pienso por el momento es dedicarme al ejercicio a mi oficina y a retomar otra vez lo que es la práctica profesional, que es lo que realmente es lo que más me gusta. Ya enriquecido por
mi paso por el tribunal, que me dio obviamente una experiencia extraordinaria. Jotin, ¿hay una necesidad de hacer una reforma constitucional en este momento para resolver algunos problemitas de la parte política? No, yo creo que no. Eso de una reforma constitucional... Pero el presidente tiene algunos temas sobre eso. No, pero para eso no hay que hacer reforma constitucional, porque mira, lo que subyace detrás de la reforma es tratar de rehabilitar al expresidente Medina. Eso es lo que está detrás, lo que subyace realmente. Pero para Danilo... Entonces se maquilla con que hay que arreglar cositas, pero para eso, nosotros no podemos estar modificando la Constitución a cada rato por quítame esta paja. Pero para Danilo será muy difícil porque el control lo tiene el PRM, que es el partido gobernante, Senado, Cámara de Diputados. Sí, pero recuérdate que hay un sector del propio PRM que entiende que hay que rehabilitarlo. Y yo te digo a ti algo, ya él no puede ser candidato, definitivamente agotó 2 periodos. ¿Y a usted le consta o ha visto indicios de que podría haber esta intención en algún sector? Mira, todo apunta, por lo que yo veo en la prensa, es que eso es lo que subyace, y lo demás de que hay que añadir un miembro al Consejo o quitar al procurador como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, eso son pecata minuta, son tonterías. No, me refiero a por ejemplo, o sea, los motivos que se aducen. A la rehabilitación del presidente Medina, es que me refiero. ¿Tiene usted alguna información concreta de que pueda haber esa intención? Bueno, eso es lo que yo he interpretado, no que tenga información, lo que he interpretado de lo que he leído, de que lo que se quiere es volver, porque recuérdate que hubo un intento de reelección de parte del expresidente Medina, o de reforma. Incluso, me voy más lejos todavía, cuando él se reeligió en el 16, al tribunal llegó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que ordenaba la reforma, ¿verdad? Y yo voté de manera disidente en el entendido de que eso debió haber ido a un referéndum. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos una ley de referéndum. Ahora, el presidente Abinader, con el tema de las 3 causales del aborto también, entiende que eso debe ir a referéndum, pero la Constitución es del año 2010 y todavía, al día de hoy, nosotros no tenemos esa ley. Entonces, ahí está el problema. Entonces, esa reelección, esa reforma que fue inconclusa, a mi modo de ver, nunca debió haber sucedido, porque eso debió haber sido producto de una consulta popular de conformidad con lo que establece la Constitución. Entonces, varios colegas también votaron disidentes en ese sentido, pero bueno, al final todo se hizo, dada, reitero, la precaria institucionalidad de nuestro país y la reforma pasó. Pero viene inconclusa de 1994, cuando le recortaron 2 años al expresidente Balaguer, al finado presidente Balaguer. Exactamente, le recortaron. Con muchas complejidades. Sí, recuérdate que fue necesario el pacto por la democracia, tuvo que intervenir un gran consenso, pero eso fue por el tema de los campamentos haitianos, de que él se negó a... Entonces le recortaron el periodo, pero él, consciente de que estaba cerrando su ciclo histórico, lo quiso cerrar con cierto decoro y eso le favoreció, porque hoy, fíjate, le tenemos que reconocer eso al doctor Balaguer. Bien, vamos a hacer una pausa. Venimos a la parte final de la hora 22 con el doctor Jotin Curi. Muy bien, quería preguntarle al doctor Julio Curi. En estos momentos hemos visto que se inicia por fin la aparente definición de lo que sería el conocimiento y promulgación de un nuevo Código Penal. Empezó a leerse en esta semana artículo por artículo en la Cámara de Diputados y de un lado se puso la parte que corresponde a las 3 causales para que posiblemente vaya a una ley especial. Hay intenciones y opiniones de algunos sectores políticos de que las 3 causales sean definidas por un referendo. Sobre las 3 causales, ¿qué opinión personal y profesional tiene usted? Fíjate, yo siempre he sido, yo estoy en contra del aborto por un tema de criterio, de formación, de convicción. Yo no, lo que pasa con las causales es lo siguiente, tú dirás, bueno, son razonables, algunos dirán sí, es razonable,
Pero en un país como este, tú incluir 3 causales, tú estás abriendo una brecha para que todos los abortos se encajen en esas 3 causales. No sé si me entiende, todo se justifique por ahí. Entonces yo, con ese tema, es muy complejo, pero yo en principio estoy en contra del aborto porque, óyeme, es una vida. Es una vida. Yo no estoy a favor nunca he estado a favor del aborto, pero claro, podría situaciones muy excepcionales justificarlo, como la violación. ¿Incesto? Pero sí, correcto, muy excepcionales, pero tú incorporar eso en un país como este, óyeme, es sencillamente todo lo van a justificar por ahí. Entonces, es mejor que se mantenga la prohibición. Ese es mi criterio, la prohibición del aborto, porque sabemos el país y la sociedad en que vivimos y reitero, y la precaria institucionalidad nuestra, que al final todo lo van a hacer, óyeme, todo, no, eso fue un incesto, eso fue una violación, pero mentira. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo no soy partidario de las 3 causales, honestamente. Ahora bien, el tema del referendo que tú señalas. Porque es que hay que definir esa situación. Sí, pero es que no tenemos una ley, volvemos al tema, no tenemos una ley de referendo. Y ahora Abinader, que quiere que eso sea, y me parece bien que sea el pueblo que lo decida, que es el soberano, pero entonces quiere que esas 3 causales vayan al referendo, pero no tenemos ley. Entonces hay que aprobar esa ley urgentemente, esa ley de referendo. Y todos esos temas controversiales, porque en el 2010 lo que mucha gente no se percata es que nosotros pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa. La democracia participativa es la democracia del referendo, de la consulta popular. Lo consignamos en la Constitución, pero no tenemos ley. Entonces, al final de cuentas, estamos igual. Estamos igual. Seguimos siendo una democracia meramente representativa y no participativa. Entonces, ahora, con este tema de las 3 causales, se ha visto la necesidad que tenemos de aprobar esa ley sobre el referendo. Ojalá se apruebe y que sí, que se someta, que sea el pueblo que decida ese tema. Mire, quizás adelantándome un poquito y sin ánimo de que sea retranca mi opinión o mi pregunta, la parte de ley de referendo se oye bonita, es interesante, es buena, estoy de acuerdo con eso, pero tantos temas que hay, derivarlos luego, cuando tengamos la ley de referendo, a que sea definido por el mecanismo del referendo, se puede también cualquierizar y hay que tomar en cuenta que es de suponerse el costo astronómico que tendría la realización de un referendo. Claro, eso estaría a cargo de la Junta, imagínate, de la Junta Central Electoral, y eso, como tú dices, conlleva un gasto muy, muy elevado, un costo. Pero la Constitución establece los casos para el tema del referendo, los temas que tengan que ver con la nacionalidad, que tengan que ver con aspectos, la seguridad. O sea, son aspectos muy puntuales lo que la Constitución establece para la moneda, el tema del cambio de régimen de la moneda. O sea, las causas por las cuales se podría convocar un referendo están taxativamente señaladas, especificadas en la Constitución. Por ejemplo, el tema de la vida podría eventualmente encajar. Habría que profundizar más en ese tema, que es lo que quiere el actual mandatario, pero no es que vamos a ir a un referendo por cualquier cosa, no, como tú bien señalas, eso es muy costoso, pero es un mecanismo muy bueno de participación popular, porque que lo emplean mucho los venezolanos. Recuérdate tú que Chávez se sometía constantemente a referendo y la mayoría de veces los ganó, casi todos. Porque eso viene mucho los venezolanos lo utilizan y algunos otros países del continente americano lo tienen previsto, porque esa es la democracia participativa, no meramente la representativa, que era la que teníamos o tenemos todavía a pesar de la Constitución del año 2010. México lo aprobó. Creo que los mexicanos también. Incluso para sí. El tema revocatorio. Aquí no, aquí el revocatorio no está previsto. O sea, México y Venezuela. Para revocar mandato aquí no está consignado, o sea, está prohibido en la Constitución Dominicana. Pero claro, yo digo, si el referendo debería
debería operar para todo, porque el que da el mandato lo puede quitar. Sin embargo, el constituyente dominicano entiende que no, el referendo revocatorio no, entre nosotros no está permitido, en la Constitución del 2010. ¿Hacia dónde va, doctor? Me gustaría preguntarle, ¿hacia dónde ve usted que va el juicio de Odebrecht? Sobre todo, con una partecita que dice que van a dejar fuera los sobornos. Y entonces, ¿para qué hacer juicio? Sí, van a dejar fuera los sobornos. Explíqueme a ver. Bueno, mira, ese es un expediente que se basa fundamentalmente en delaciones premiadas que vienen de Brasil. Sí. ¿Y qué te digo? Esos mecanismos de prueba no fueron, hay muchos errores técnicos en el juicio de Odebrecht que ha favorecido a los imputados. Pero esas debilidades institucionales, que siempre tenemos que caer en lo mismo, es lo que ha favorecido que se está diluyendo el caso de Odebrecht. Este es el único país donde no habrá un preso, oigan ustedes, no habrá un solo preso en el caso de Odebrecht. En otros países hay presos, presidentes que se han suicidado, como Alan García. Ha habido de todo. Renuncia de dos. Y renuncia de dos, exactamente. Y aquí no pasa nada, y aquí fue donde más actividades tuvieron, donde más operaciones realizaron, pero desafortunadamente eso se está diluyendo y al final ahí no va a pasar nada. Ese es mi criterio. Esos errores, que he visto. Los errores técnicos en la preparación e instrumentación del expediente de Odebrecht, ¿verdaderamente usted piensa que son errores que se produjeron? ¿No había capacidad de instrumentación? Bueno, ¿es creíble? Fíjate, eso fue el ex procurador, que fue el que inició el caso cuando viajó a Brasil. Debió haber sustanciado mejor ese caso, porque la verdad, óigame, pero pero a lo mejor no se quería eso. A lo mejor no se quería, a lo mejor no, ya eso no sabemos, si fue que no tenía, ¿verdad?, la pericia suficiente, no sabemos eso, qué fue lo que sucedió, pero la verdad es que dejaron muchos huecos. Y estos abogados, que son muy buenos, los abogados penalistas que están definiendo, se han encargado de ir abriendo esos huecos, lo han ido ensanchando y ya el expediente prácticamente está muy deteriorado. Mi impresión es que ahí no va a pasar nada. Mire, eso se va a diluir. En 30 segundos, la opinión sobre la eficiencia de la justicia dominicana en sentido general. Bueno, la justicia ha mejorado sustancialmente, pero todavía hay un largo trecho por andar y hay que seguir fortaleciendo el Poder Judicial y sobre todo también lo que es la parte del Ministerio Público a propósito del caso de Odebrecht, para que los expedientes sean bien instrumentados y para que realmente existan consecuencias con los casos de corrupción, porque si no, sencillamente el país va a terminar en la historia de nunca acabar, con una clase cada vez más rica y otra cada vez más pobre. Y esas desigualdades son las que ponen en peligro nuestra democracia. Bien, solamente nos resta decirle a usted que estamos agradados de este conversatorio que hemos tenido en la hora 22 hoy día. Muchas gracias a ustedes. Me siento muy contento de haber estado aquí compartiendo. ¿Cómo no? Bien. Señores, será hasta otra entrega de un programa que esperamos como este sea del interés de todos ustedes. Hasta la próxima.